se nos da el vector valoró la función RFT, y se le pidió que evaluara la integral definida de 1 a 3 de RFT de t. Para ello, integramos cada uno de los tres componentes de 1 a 3 con especificaciones de t. Y ahora consideremos la integral. Para el componente x, tenemos la integral sorda de 1 a 3 de 2 dividida por la cantidad t más 1 de t. Para ayudarnos a reconocer cuál es fórmula de integración a utilizar, vamos a realizar la sustitución en u donde u es igual al denominador de t más 1. Indicando que du es igual a la derivada de t más 1 vez de t dándonos un dt o solo dt. Y eso es lo que la integral en términos de que u deja fuera de los límites de la integración porque los límites de la integración son valores t, no valores u. En términos de u, tendríamos la integral de 2 dividida por u, que deberíamos reconocer es igual a 2 logaritmos naturales ausentes valor de u más e, lo que significa. Para sordos integrales con respecto a t, gran FFT es igual a 2 naturales registra aplicaciones sin el valor de t más 1 en su lugar gracias, y por supuesto porque tenemos una integral sorda, dejamos fuera el signo más e. Y ahora determinamos la gran f de 3 menos una gran f de 1. Para una f grande de 3 tenemos dos veces el logaritmo natural sin un valor de 4, que es solo el logaritmo natural 4. Y luego menos la gran f de 1, lo que nos da 2 naturales aplicaciones de registros y tengo 2 o 2 registros naturales 2. Sigamos adelante y factoricemos los dos. Tenemos el doble de la cantidad logaritmo natural 4 menos logaritmo natural 2. Esto estaría bien como resultado final, pero podemos simplificar la notificación adicional porque estamos restando dos registros con la misma base, podemos aplicar el cociente propiedad de los logaritmos, que establece el logaritmo 4 natural menos el logaritmo natural 2 es igual al logaritmo natural de 4 dividido por 2, simplificando. Tenemos dos logaritmos naturales de 2. Esto indica que la integral de 1 a 3 de RFT de t es igual a un vector en el que la componente x es igual a 2 logaritmos naturales 2. Y solo para verificar esta propiedad de registro, verifiquemos esto en la calculadora. Observe que la calculadora muestra que la primera y la tercera línea son equivalentes y eso se considera la integral. Para la componente y, tenemos la integral de 1 a 3 de 12 a los 3 t de t. De nuevo, como no tenemos e para la t, tenemos e para las 3 t necesitamos ejecutar u sustitución en la que u es igual a 3 t y, por lo tanto du es igual a 3 dt. Observe que tenemos 2 puntos, no 3 puntos. Sigamos adelante y resolvamos esta ecuación para dt dividiendo ambos lados por 3, lo que indica que un tercio de du es igual a dt. Y de nuevo, escribamos el integral en términos de u, todavía tenemos los dos y luego dt equivale a un tercio de u. Y cada una de las 3 t es igual a e de la u de nuevo, porque dejamos que u igual a 3 t integrando, tenemos 2 tercios e para la u más e, lo que indica. Para una FFT grande por encima de una FFT grande, la antiderivada es igual a 2 tercios e de las 3 t. Y ahora encontramos una gran f de 3 menos la gran f de 1. Una vez más, podríamos descontar los 2 tercios, pero voy a seguir adelante y déjalo como está. La gran f de 3 es igual a 2 tercios multiplicado por e elevado de 3 veces 3 o e a la novena. Menos la gran f de 1 es igual a 2 tercios por e de la potencia de 3 veces 1, lo que nos da en cubos. Sigamos adelante y factoricemos esto. El mayor factor común es 2 tercios e en cubos, lo que nos da 2 tercios e en cubos multiplicado por la cantidad e del 6 menos 1. Esta es la componente y del vector. Y ahora se considera la integral. Para el componente z, tenemos la integral de 1 a 3 de 2 veces. Vamos a escribir la raíz cúbica usando el exponente racional de un tercio, obtenemos la cantidad 4t menos 1 a la potencia de un tercio. Una vez más, necesitamos usar sustitución donde u es igual a la base de 4t menos 1 du es igual a la derivada de 14 menos 1 vez de t nos da 4 dt. Observe que tenemos 2 puntos, no 4 puntos.
Podríamos dividir ambos lados por 2 para una combinación perfecta, pero para mantener la consistencia, dividiré ambos equipos por 4, indicando que una cuarta DU es igual a dt. En términos de U, tenemos 2 y luego dt nuevamente es un cuarto. Y la cantidad 14 menos 1 es U, lo que nos da U igual a un tercio. Integrar bien las 2/4 partes es la mitad. Tenemos media vez U para la potencia de un tercio más 1, es decir, 4 tercios. Y luego dividimos por 4 tercios, lo que equivale a multiplicar por recíproco de 3/4. Simplificando, tenemos 3/8 de U más los 4 tercios C, lo que indica que una FFT grande para la integral definida es de 3/8. Veces la cantidad 4t menos 1 a los 4 tercios. Y encontramos una gran F de 3 menos la gran F de 1. Una vez más. Tenemos 3/8 veces cuando t es 3, tenemos una base de 4 veces 3 menos 1, que es 11, lo que nos da 3/8 veces 11 a los 4 tercios menos. Para una gran F de 1, tenemos 3/8 veces cuando t es 1. La base es 4 veces 1 menos 1, que es 3, lo que nos da 3/8 por 3 elevado a 4 tercios. Sigamos adelante y descontemos los 3/8 nos dan 3/8 multiplicados por 11 a los 4 tercios menos 3 a los 4 tercios. Esta es la componente z del vector. La integral de profundidad de 1 a 3 de la función RFT de valor vectorial. La especificación de t es igual al vector en el que la componente x es 2 logaritmos naturales 2. La componente y es 2 tercios c de la tercera vez que cantidad de los 6 menos 1, y el componente z es 3 8 veces la cantidad, 11 a los 4 tercios menos de 3 a 4 tercios. Espero que lo hayas encontrado útil.